Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en la segunda edición de este nuevo programa Mundo Obrero. Un saludo especial a todos los papás, compañeros trabajadores y a esas mamás que también hacemos el rol de papá, que estén pasando un bonito día en unión de sus seres queridos, en unión de la familia. Muchas felicidades, muchos saludos para cada uno de ustedes. Compañeros, en nuestra segunda edición tenemos a dos entrevistados. Le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Jorge. Jorge, adelante. El Sindicato de Trabajo. Gracias, Francis. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tocar dos temas bastante importantes, que es el tema de la salud y el tema de los ambulantes, ¿no? De nivel nacional, ¿no? El tema de la salud es un punto bastante importante porque precisamente esta también es una crisis sanitaria y no solamente el gobierno peruano, sino muchos estados se han develado como gobiernos donde la salud está bastante precarizada, ¿no? Y este es un programa que le da la voz precisamente a los trabajadores y hoy vamos a tocar el tema de la salud desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Los actores principales, ¿no? en este punto medular que es la salud. Y el día de hoy estamos con Marlene Vargas, ella es presidenta del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social. Hola, Marlene. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Francis. Bueno, mi nombre es Marlene Vargas, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Seguro Social de Salud, que agrupamos a 9.500 enfermeras actualmente, quienes estamos al frente de la batalla día a día, ¿no? A 97 días que en el Perú ha empezado esta batalla frente al COVID, realmente estamos atravesando por una situación bastante crítica. Con respecto a lo que corresponde a la falta de equipo de protección personal, lo venimos pidiendo prácticamente hace meses atrás. Si bien es cierto, el 15 de marzo empieza en el Perú la emergencia sanitaria, el estado de emergencia que también se declara, el día 22 de marzo nosotros hemos venido ya exigiendo, desde el primer día que se dio la pandemia, veníamos exigiendo. Sin embargo, el día 22 tomamos la decisión de hacer una conferencia de prensa frente a la negativa de parte de la Presidenta Ejecutiva de Salud, ¿no? De no recibirnos, de no poder dialogar con ella, porque ya nosotros habíamos visibilizado en diferentes hospitales la precariedad con que se venía afrontando esta pandemia. Teníamos pacientes mezclados entre pacientes sanos y pacientes infectados, y asimismo las enfermeras no contaban con las mascarillas N95 que como son estos aerosoles, pues tenían que tener la indumentaria adecuada, ¿no? Tomamos la decisión, claro, junto con el doctor Teodoro Quiñones, que es el presidente del cuerpo médico de los sindicatos médicos. Como ambos estábamos al frente de la batalla, tomamos la decisión de hacer esta conferencia de prensa, que sí, se presentaron 5 medios de comunicación, ¿no? Pero al final solamente sacó una. Y ese día también nosotros estuvimos con la debida precaución, guardando el distanciamiento social dentro del ambiente, porque era un ambiente bastante amplio, una sala amplia, y estuvimos solamente 4 representantes, porque si bien es cierto, mi junta directiva es 12, pero tomé la decisión solamente de ir yo como secretaria general y obviamente el doctor Teodoro también como secretario general, justamente por la situación en que estábamos atravesando. Asimismo estuvieron 2 congresistas, el congresista China y el congresista Inga, que ellos también ambos son médicos, ¿no? Pero bueno, se sumaron a nosotros para poder conocer y informar a la población en qué situación estábamos dando inicio.
¿no? Y repentinamente, después de haber culminado ya esta entrevista, los policías ingresan aduciendo a que estábamos haciendo una reunión falsamente, que no era ninguna reunión de tipo de una fiesta u otra cosa, ¿no? Simplemente ellos dijeron que estaba prohibida la reunión, pero nosotros habíamos informado inmediatamente de que es un medio para poder comunicar y visibilizar la situación sanitaria. Sin embargo, no se nos escuchó absolutamente nada, muy enfurecidos, ingresaron y lo primero que hicieron al doctor Teodoro es enmarrocarlo, y por supuesto a mi persona también intentó, me dijo que si hacía resistencia iba a pasar lo mismo que estaba pasando con el doctor. Bueno, yo le dije cuáles son las indicaciones y de frente me llevaron a la comisaría, ¿no? Y ahí me retuvieron 5 horas. Después de 5 horas hemos salido, ¿no? Y realmente desde esa etapa al cual el objetivo me parece que de las autoridades ha sido callarnos, ¿no? Amordazarnos, ¿no? Pero Claro. ese es el objetivo, pero nosotros no. Quizás ha sido un tiempo breve de poder, aún salimos en los medios de comunicación para seguir protestando porque queremos defender la vida y la salud de los profesionales, también de nuestros pacientes asegurados. Nosotros tenemos 11 millones de asegurados, ¿no? En la seguridad social. Y si hay una precariedad, quienes son afectados son los asegurados y son también las enfermeras y los médicos y todo el equipo de salud. ¿Qué ha cambiado desde ese momento hasta la actualidad? Absolutamente nada. Hay una indiferencia hasta el momento. La señora Molinelli, ella específicamente como presidenta ejecutiva de salud, hasta el momento ella no se ha reunido con nosotros. Una indiferencia total a las enfermeras, a los médicos y a los técnicos, ¿no? Entonces, claro, ahora, Marlene, ahora, claro, y eso es curioso porque precisamente días después de este arresto, exactamente el día 31 de marzo, el Ministerio de Salud emitía un spot publicitario, ¿no? Porque decía más o menos lo siguiente, ¿no? Por los que curan tus males 24 horas al día y lo hacen con valentía, en todos los hospitales, hoy el héroe se disfraza para cuidar de su gente. Son peruanos, son valientes. O sea, había un doble discurso, ¿no es cierto? Por un lado, para las cámaras, digamos, los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud eran héroes, eran valientes, pero cuando salían a pedir lo que realmente necesitaban para precisamente poder trabajar, los reprimían, ¿no es cierto? Y eso todavía fue en un contexto, porque acordémonos que el 22 de marzo, cuando ustedes ya requerían de esto que es básico, ¿no? Los implementos de seguridad, en ese entonces existían 362 infectados, 31 hospitalizados y 5 personas en cuidados intensivos. Hoy existen ya, sabemos, 251.338 contagiados, ya estamos en 7.861 fallecidos y ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo están las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras del sector salud? Cuéntanos. Mira, en la seguridad social, realmente a quien yo represento, la precariedad cada día se hace de menos en peor. O sea, si antes teníamos de repente cierta cantidad, hoy en día está escaseando todos los equipos de protección personal, ¿no? En todos los hospitales a nivel nacional. No ha cambiado prácticamente nada, porque seguimos haciendo plantones en cada lugar, en cada frontis de cada hospital. El día 17 hemos hecho un plantón, pero a nivel nacional, con todos los gremios, también los del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros, a nuestros pacientes asegurados, al cual realmente deberían de ser tratados con una atención de calidad, con una atención adecuada como se merece, no se los podemos dar porque no existen las condiciones adecuadas. Tenemos
asegurados, pacientes asegurados en el piso, continuamos teniendo en silla de ruedas, en condiciones precarias, en una carpa, donde las condiciones hoy que el clima es desfavorable porque hace mucho frío, ellos inclusive están sin la protección de abrigo, porque los familiares están algunos aportando, trayendo desde su casa. Hay una indiferencia total de parte de las autoridades. Hay como dices, Jorge, y concuerdo contigo, en el aspecto que hay un doble discurso. Por fuera dicen una cosa y la realidad interna es otra. Si la población realmente conociera cómo está dentro de los hospitales, porque esta enfermedad no permite que los familiares ingresen donde están hospitalizados sus familiares. No hay esos protocolos que deben comunicar adecuadamente, no, los limitan, entran los familiares, cierran la puerta y nadie puede pasar 2 días, 3 días, no sabe nada de sus familiares. ¿No? Los familiares están buscando afuera cómo comunicarse. Eso hay una falencia muy grande, por lo tanto no puede saber el familiar en qué condiciones está su padre, su madre, ¿no? Entonces no hay muchas veces la cantidad de oxígeno necesario, porque esta enfermedad es dependiente de oxígeno, ¿no? Realmente hoy sigue siendo precario y cada vez peor. A los trabajadores nos han restringido, aparte del equipo de protección personal, también no nos hacen el control de las pruebas rápidas o pruebas serológicas o moleculares al retornar. Nos exigen retornar sin pruebas serológicas. Ahora, el agotamiento de las enfermeras, no están contratando enfermeras que deben ser renovadas, quienes están enfermando, contagiando. Nosotros tenemos más de 500 enfermeras contagiadas, tenemos 4 enfermeras fallecidas y tenemos 15 pacientes delicados de salud. 7 están en la UCI, muy delicados de salud. Entonces, nosotros seguimos en esta lucha permanente, que ya es el momento de que las autoridades reconozcan el trabajo, ya es el momento de que esta enfermedad es dependiente de oxígeno. ¿Cómo sucede una realidad en cuidados intensivos, por ejemplo? El protocolo universal es 2 pacientes para una enfermera. Eso siempre hemos venido haciéndolo. Hoy nos están dando 5 pacientes, 5 ventiladores mecánicos para una enfermera. ¿Qué calidad de atención le vamos a dar? ¿Cómo es insuficiente nuestras energías? Realmente eso no hace a que se puedan recuperar los pacientes. Puede llegar inclusive hasta fallecer por falta de apoyo. Y eso no lo está viendo la autoridad. Eso no lo están analizando. Hay una carga laboral tan grande que a las enfermeras, aparte de agotarla, es muy posible que también se contagien, ¿no? Porque esta situación también, no solo eso en UCI, en emergencia, hay hasta 25, 30 pacientes, solo una enfermera, y muchos pacientes, como dicen ellas, por la falta de oxígeno, tienden a perder, se desorientan, se caen. Todo eso es una precariedad total, ¿no? Pero si sus familiares estarían mirando todo lo que está pasando internamente, seguramente hace rato se hubieran levantado su voz de protesta, el pueblo se hubiera levantado en protesta de cómo realmente es precaria esta atención, pero como no pueden ver esta situación, realmente hay silencio por parte de los familiares, mucho silencio, eso es lo que sentimos, que hay bastante silencio. Justamente, precisamente, este tipo de programas que ya tenemos ya en la segunda edición de este programa, tiene esa finalidad, ¿no? De darle la voz a los trabajadores, a las trabajadoras del sector salud, a los compañeros trabajadores de otros sectores proletarios, para que precisamente el pueblo vea desde adentro realmente cómo se están dando las cosas, ¿no? Por ejemplo, recursos existen, y que el gobierno no sepa lo que está pasando adentro, yo creo que sí sabe,
pero la prioridad de ellos es otorgar grandes recursos económicos para empresas que ni siquiera lo necesitan, ¿no? ¿No es cierto? Hemos visto el famoso Reactiva, ¿no? Entonces, eso, bajo mi punto de vista, inclusive me parece que es un acto discriminatorio con ustedes, ¿no? ¿Cómo lo tomas eso? ¿Lo ves así como un tema discriminatorio que prioricen la economía de ciertos pudientes en el Perú, no obstante tener tanta precariedad en el sistema de salud? Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Sentimos que estamos discriminadas porque conocemos, por ejemplo, los millones que se dieron a Reactiva para medios de prensa, como en este caso en el Grupo El Comercio, que se dio 38 millones, ¿no? Entonces, si vemos que a las prensas y a otros medios están apoyando con cantidades millonarias, ¿y cómo es que nos sentimos nosotros que nos dicen que no hay recursos para poder comprarnos una mascarilla o una escafandra, o es decir, ampliar los ambientes, ¿no?, donde los pacientes están? Entonces, realmente la autoridad es claro, está dando preferencia a las empresas que producen otros tipos en la sociedad, ¿no? Sin embargo, a los de salud nos han restringido en todos los medios, pero ¿cuál es el objetivo? Hasta el momento, ¿qué es el objetivo? ¿Que haya más muertos? Hasta el momento tenemos 7.861 muertos, como dijiste, ¿no? Pero ¿qué es lo que pide hoy día el gobierno? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que nosotros como profesionales sigamos muriendo? ¿Que es que la población no sea atendida? No entendemos realmente. Nosotros estamos muy indignados frente a esta situación. Y nuevamente vamos a seguir protestando en las calles. Espero que los medios de comunicación también trasladen, porque esta vez que hemos hecho nosotros un plantón, solamente 2 medios de comunicación. Muchos están cercanos al Hospital Revalletti donde nosotros estamos, pero no han dado a conocer lo que realmente estamos expresando. Y eso es terrible. ¿Qué pasa? ¿Es que el gobierno se ha parcializado con los medios de comunicación? No entendemos. Y yo creo que a través de todos los millones que están ofreciéndolo, significa el silencio para no dar a conocer lo que realmente está pasando con el sistema de salud, en este caso de salud, ¿no? Bueno, claro, y ahora inclusive, Marlene, sí, dime. No, lo que quería decirte realmente es las muertes de los médicos, las muertes de las enfermeras, técnicos, trabajadores en general. ¿Quién responde a ello? O sea, ¿cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo ve la población? ¿Es natural? ¿Está de acuerdo? Yo le pregunto, ¿está bien? ¿Por qué no reaccionar? Porque si nosotros estamos informando de que estamos sin equipo de protección, es escaso nuestro equipo de protección, estamos expuestos a este virus y producto de ello, ¿no?, de la falta de ayuda, de auxilio con el equipo de protección, han fallecido muchos médicos, muchos padres, mucha gente. Ahí claro, y es algo básico, ¿no? Claro, y es algo, los EPP son algo, es lo más básico, ¿no es cierto? Y inclusive entre, digamos, invertir en ambientes seguros y dar EPPs al trabajador, inclusive hasta económicamente, es más barato dar un EPP. Sin embargo, no, imagínate si le pedimos que el ambiente sea absolutamente seguro. Bueno, y ahora la cosa se va a agravar, porque ahora tenemos, por ejemplo, mira, Marlene, primero que el mensaje del gobierno con su famoso bono de 760 para 3 meses, ¿qué le dijo al pueblo? Que una familia podía vivir 3 meses con 760 soles, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo. No ha habido los testeos masivos que ustedes también, recuerdo, reclamaban, menos ha habido pruebas moleculares masivas, ¿no? El gobierno ha entregado dinero a empresas para financiar sus planillas, y esto no ha impedido de que más de 11.000 empresas hayan aplicado la suspensión perfecta, ¿no? Dejando a inclusive más de 1.2 millones de personas
en el desempleo. ¿Y esto qué ha conllevado? A que esa cantidad de trabajadores que ya están sin un trabajo salgan a la calle, ¿no? Multiplicando inclusive los contagios, ¿no? El dinero hay, como hemos dicho, ¿no? Ha inyectado un montón de dinero a través del Reactiva, y el día de mañana se abren los comercios. Esto va a empeorar seguramente, ¿no es cierto? Para el gobierno, entre la salud y la economía, para ellos pesa más la economía, ¿no? Ahora, ¿cómo piensan ustedes enfrentar como gremio sindical? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no? Yo creo que al lado del pueblo es la clave, ¿no? Alianza con el pueblo, porque es el pueblo, como tú dices, el que se atiende, ¿no? Cuéntanos cómo ven esto, ¿no? Porque esto va a reventar, digamos, en unas palabras más, digamos, populares, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como sindicatos nos hemos organizado, todos los sindicatos de la seguridad social, para poder exigir a las autoridades de muchas formas. Uno de ellos, continuamos con las medidas de fuerza, ¿no? Porque es la única forma que el pueblo pueda conocer realmente en qué situación está. El otro lado es también que las empresas, es el momento que las empresas puedan, en todo caso, si dicen que no hay dinero, porque así dicen que el dinero es escaso para salud, entonces también estas empresas particulares donen equipo de protección personal, se identifique en todo caso con la salud, porque nosotros realmente ahorita estamos bastante preocupados porque los que van a ser afectados va a ser el pueblo realmente. Ahora, el número de ambientes ya han colapsado. Las salas de atención, las hospitalizaciones han colapsado totalmente. Y si es que va a haber mayor número de pacientes, realmente lo único que nos va a tocar es mirar cómo fallece un paciente, un familiar suyo, no sé. Estamos en una situación crítica. Yo quisiera pedir realmente al gobierno, en este caso a las autoridades de salud y del Ministerio de Salud, que se identifiquen con el pueblo. Es el momento de identificarse con la salud. Ellos quizás entienden que están haciendo mucho, pero veamos en los resultados cómo estamos nosotros. Creo que hay que medir con resultados, ¿no? Cómo está la gente dentro de los hospitales. ¿Por qué va creciendo el número de infectados? ¿Por qué el número de fallecidos? ¿No? Aparte que nosotros como enfermeros estamos en una situación precaria, sin motivación, sin reconocimiento de un bono COVID que nos dijeron que nos iban a dar un monto de asignado 1.500 y al final no nos han dado más que a un grupo quizás al 15, 20%, al resto no les han dado. Y muchos de nosotros estamos comprando nuestros equipos de protección personal, como sindicato también estamos dotando de equipo de protección personal para cuidar la vida y la salud. La otra amenaza más grande que nosotros estamos teniendo, y eso de repente no lo conoce el pueblo, no lo sé, es que el retorno de las enfermeras mayores de 60 años. Si nosotros sabemos que el 70% de fallecidos, 50% de fallecidos son mayores de 60 años y están pretendiendo retornar a las enfermeras, médicos, técnicos mayores de 60 para atender directamente con los pacientes COVID. Y eso no se puede permitir porque ellos, y también enfermeras con comorbilidad, ellos fácilmente se van a infectar y eso es un suicidio, es un atentado contra la vida y la salud. Hay una ley que los protege a los adultos mayores de 60 años, pero no han tenido en cuenta, el Estado no ha tenido en cuenta el decreto supremo 083 de la PCM indica si anteriormente es protector a los mayores de 60 años, hoy día ya no. Hoy con este decreto supremo nos dice que todos deben retornar a trabajar y nosotros, los sindicatos, estamos defendiendo a través de esta ley y no sé hasta dónde vamos a poder sostener, porque la exigencia cada vez es mayor del retorno de nuestras enfermeras. No existe un área, no existe
espacio donde se pueda decir, no, es un área no COVID, porque todos son sospechosos y están en la comunidad, y los que asisten a los hospitales son sospechosos y terminan siendo pacientes confirmados. Y aquellos están desprotegidos. Ellos son las enfermeras que están mucho más desprotegidas porque no le dan la mascarilla más que para una semana o 15 días, una sola mascarilla. Y luego ellas son las infectadas. Yo creo que algo importante lo dijo la señora Macetti, que es miembro del comando COVID del MINSA, y dijo ella, reconocemos que realmente estamos dejando desprotegidos a los trabajadores de la salud. Y yo creo que ese mensaje debe llegar también para el Seguro Social, para nosotros. No tener un doble discurso, ¿no? Claro. Y ahorita la preocupación muy grande, la brecha negativa no atendida, ¿no? Es decir, prácticamente el agotamiento se está dando psicológico y físico de cada enfermero, ¿no? Brechas no atendidas, pruebas rápidas no atendidas, el bono no atendido, una ley que prácticamente está enviando al suicidio para las enfermeras, ¿no? Y sin equipo de protección personal, ¿a dónde estamos llegando? Son lamentable. Todos estos puntos. Es lamentable en qué situación estamos. Yo creo que es el momento que el Perú tiene que despertar para decir basta ya de tanta improvisaciones en todos los aspectos. Basta ya de seguir aplastándonos como equipo de salud. Claro, y precisamente ese basta ya tiene que llegar al pueblo, ¿no? El pueblo trabajador, el pueblo humilde, es el que hace uso de los sistemas de salud del Estado, como hemos dicho, ¿no? Porque las cuarentenas los ricos lo hacen en sus mansiones, tienen cuarentenas doradas, ¿no? Ellos atienden en clínicas privadas, ¿no? Y en ese sentido, tanto los trabajadores del sector salud como el pueblo trabajador son en ese aspecto y en esta coyuntura aliados. Entonces, en ese sentido, Marlene, tus palabras finales, dirígete al pueblo trabajador, ellos te van a escuchar. ¿Qué hacer de acá en adelante, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, hay que organizar ya luchas con los diferentes frentes y sectores para hacer frente al gobierno y que se apliquen medidas que beneficien a la población? ¿No? Dirígete a ellos, finalmente. Bueno, gracias, Jorge, por realmente nosotros como enfermeros tenemos un lema de siempre. Frente a cualquier situación estamos preparados para atenderlos, pero necesitamos equipo de protección personal por esta pandemia y pediremos al pueblo peruano para luchar juntos, ¿no? Trabajadores y el pueblo peruano para mejora de la calidad de atención a todo peruano, porque eso es el objetivo, ¿no? Y asimismo también instar a las autoridades que ellos puedan, que distribuyan mejor el presupuesto, asignen un presupuesto adecuado para salud, porque es el momento de defender la vida y la salud, tanto los trabajadores, el pueblo y también las autoridades. De no ser así, pesarán en sus hombros, y estoy seguro que mucho tiempo el pueblo no olvidará el trato que nos está dando las autoridades. Yo te agradezco, Jorge, realmente, y continuaremos en la lucha, pero hoy una lucha será transversal, el pueblo y todos los trabajadores. Muchas gracias, Jorge, por este Muchas gracias a ti. espacio de poder nosotros expresar nuestro sentir. Muchas gracias, Marlene, y tienes abierta este programa para cuando estimes necesario puedas dirigirte a la población. Bueno, lamentable lo que ha dicho Marlene, lo que nos ha contado, la realidad pura y dura del sistema de salud en el Perú. Y urge, de verdad que urge
reconvertir, por ejemplo, la industria textil para poder producir mandiles, mascarillas, camas, etcétera, todo lo que sirva para enfrentar esta pandemia, ¿no? Declarar de utilidad pública las clínicas privadas, laboratorios, cadenas farmacéuticas, plantas de producción de oxígeno. No es posible que existan pobladores que estén endeudados por más de 500.000 soles en clínicas privadas, ¿no? Están lucrando con la salud del pueblo. De una vez ya se debe plantear la toma de la expropiación de estas clínicas, de estos laboratorios, monopolios gigantescos, y deben todos servir al pueblo, no a unos cuantos, sino a la gran mayoría que compone el pueblo. Adelante, Francis, con la siguiente entrevista. Gracias, Jorge, por el pase. Definitivamente es totalmente cierto, pues lo que está pasando con las clínicas que creen que es su momento de suerte para hacerse aún más millonarios a costa de la salud del pueblo peruano es totalmente terrible, ¿no? Nos solidarizamos con la compañera Marlene, está toda la solidaridad de todos nosotros. Sí podemos también visibilizar, ¿no? Si a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de primera línea son tratados de esa manera, ¿qué se puede esperar de los trabajadores de las empresas privadas? Y aún peor, de los trabajadores que son los trabajadores ambulantes. Hemos visto que en esta semana ha salido los nuevos protocolos para que se abra los centros comerciales, las tiendas por departamento, todo el sector comercio, si se puede llamar, entre comillas, formales, porque el trato del trabajador es un saludo a la bandera. ¿Y qué pasa con los trabajadores informales? ¿Qué pasa con los trabajadores ambulantes? Que todos sabemos que ocupan una gran porcentaje en nuestro sector de trabajo acá en nuestro país. Hace aproximadamente el 70% son de trabajadores formales. Hoy contamos con la participación del compañero Armando Chunga. Él es el compañero representante de la Asociación de Ambulantes de Lima. Adelante, compañero Armando, cuéntenos cuál es la situación en la que se encuentra como trabajadores ambulantes. Ya, buenas noches. Con respecto a su pregunta, la situación en que nos encontramos los trabajadores ambulantes, esto es realmente crítica. Muchos están, le digo, en su casa, confinados a mantenerse en una cuarentena y no tienen ingresos económicos, tienen familiares que están incluso enfermos. Tienen niños pequeños que necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan una serie de necesidades. También reciben clases virtuales y algunos no tienen ni siquiera un celular para poder recibir sus clases y cumplir con las tareas que les asigna el sector educación. Entonces la situación ahorita es crítica, nosotros no tenemos casi ingresos, nosotros vivíamos del día a día, de nuestras ventas diarias, perseguidos cuando no había pandemia incluso, ¿no? Y ahora somos más perseguidos incluso en pandemia, que es un enemigo adicional de los problemas que ya hemos tenido durante años, ¿no? Ahora queremos una solución porque en verdad nosotros no estamos en la calle porque queremos, sino porque necesitamos. Y la solución no creo que sea la represión, ni el decomiso, ni los golpes. La solución debe ser de una manera, que le digo, más racional por parte de los políticos, porque nosotros de una u otra manera también contribuimos a la economía nacional, ¿no? Porque indirectamente pagamos impuestos. Comprando ya sea los productos de primera necesidad, gastando en el recibo de agua, luz, ¿no? Pagamos a arbitrios indirectamente. Así es que necesitamos que nos tomen en cuenta el gobierno, porque en verdad somos un sector bastante golpeado, bastante perseguido por nuestras autoridades, ¿no?
Totalmente es terrible lo que nos cuenta el compañero Armando, la situación que ellos están viviendo como trabajadores ambulantes, la solución, como él la dice, no está en los golpes por parte de las autoridades, ni tampoco que les decomisen la mercadería que ellos utilizan como medio para poder solventar a su familia, porque ¿qué comen ellos? ¿Qué llevan para que se alimenten su familia? Si muchos de los trabajadores informales, por no decir todos, son de condiciones muy humildes, son una clase social trabajadora, luchadora, sí, pero de escasos recursos, que viven de su día a día. Es totalmente preocupante. El presidente, el señor Martín Vizcarra, ha generado muchísimos bonos con un montón de nombres, pero muchos de ellos ni siquiera les ha tocado. A ver que nos cuente el compañero Armando. Compañero Armando, ¿ustedes han sido beneficiados por bonos con los bonos del gobierno? ¿Ustedes, sus compañeros? Bien, en cuanto a la segunda pregunta que me ha hecho ahorita, no hemos sido beneficiados más del 95% de ambulantes. Parece que hubieran tenido un padrón donde nos identifican como ambulantes, porque en verdad ustedes hacen una encuesta, yo he hecho una encuesta a los compañeros que encontraba yo en el camino, así trabajando, y otros compañeros que también por intermedio de redes sociales, de WhatsApp, les consultaba si han sido beneficiados y la verdad que el más del 95% de trabajadores ambulantes no han sido incluidos en ninguno de los bonos, y incluso ni las canastas, no llegaron a los compañeros. No sé, parece que se nos hubieran identificado ya debidamente para no apoyarnos y no darnos ningún beneficio, porque en verdad somos un sector, como ya dije anteriormente, somos un sector muy golpeado por el Estado, perseguido incluso más que delincuentes, y lo que queremos es una solución de aquí en adelante, porque incluso hay congresistas que llegaron al al Congreso de la República prometiendo muchas cosas en favor del sector ambulatorio, pero en vez de apoyarnos han dado leyes como ya las dadas por el Estado, que salieron en el Diario Oficial El Peruano, la 1787, donde prohíbe totalmente el trabajo ambulatorio, ¿no? Esta norma, este decreto ley que fue publicado en El Peruano en el año 2014, y el cual nos excluye totalmente de poder trabajar en las calles. ¿Y para qué no le digo esto? Más bien el Estado, en vez de dar una solución, debería crear fuentes de trabajo, porque el meollo de la cuestión es que no hay trabajo para todos. No hay producción nacional, acá no se produce ni una aguja, todo lo traemos del extranjero, tenemos bastante materia prima para poder ser un país industrializado incluso, pero la falta de oportunidades, porque no hay una inversión nacional, el Estado no se preocupa por invertir en el país, y más bien somos un país primario exportador que dependemos de las exportaciones, ¿no? Eso es todo en la segunda pregunta. Sí, totalmente compartimos la posición del compañero. El tema también viene totalmente del gobierno, con la falta de oportunidades, y este tema de los bonos, por no decir, ha sido dedocracia, pero ha sido compuesto por malos filtros. Estos filtros que no han sido llegados realmente a las personas que lo necesitan. Bonos que se han quedado o no han cubierto las necesidades de mucho de la gente. Por eso es que nosotros todos estamos exigiendo un bono universal para todos los peruanos, porque muchos peruanos estamos al igual que el compañero Armando, sin saber, sin dónde trabajamos, hemos perdido nuestro trabajo, tenemos que salir a las calles a vender como el compañero y como muchos compañeros más que son ambulantes como él. Sin oportunidades en este país no se va a poder hacer nada. Compañero Armando, cuéntenos, sabemos que hay una fuerte represión hacia los trabajadores ambulantes.
y hasta les quitan sus mercaderías. Coméntenos un poco cómo es esta situación, la que ustedes viven día a día, porque no solamente luchan contra el hambre, sino también luchan contra la arbitrariedad de las autoridades y de las municipalidades. Fuerte represión contra nosotros, perseguidos más que delincuentes, y nuestro único delito es trabajar, ¿no? Vemos como muchos trabajadores, muchos compañeros son perseguidos en el sector de La Victoria, del sector de San Martín, el sector de Los Olivos, siguiendo la línea que impuso el general Urresti. Después copió Forsyth, el mismo Muñoz, que fue tajante, muy represivo contra nosotros. Incluso imponen multas muy superiores al capital que maneja un trabajador ambulante. El capital que maneja el trabajador a veces son 300 soles y la multa excede 960, a veces el doble, dependiendo la infracción. Y no es dable, pues no, porque en verdad no, en vez de darnos una mano, de ser conscientes de la situación que nos encontramos, porque en el país no hay trabajo, en vez de darnos una mano nos reprimen, nos persiguen y somos violentados en nuestros derechos fundamentales. Incluso nos asaltan y los productos que nos quitan no llegan al depósito municipal, se pierden en el camino. Los mismos trabajadores municipales, coludidos con sus jefes, se reparten la mercadería que le quitan al trabajador. Eso prácticamente se convierte en un robo. Después de la represión viene el robo, el reparto de los productos de la mercadería que decomisan a los trabajadores. Y eso tenemos que denunciar. Nosotros hemos ya hecho varias denuncias en la municipalidad, en las comisarías, pero no llega al final, no llega a buen puerto porque necesitamos abogados. Y la municipalidad, cada vez que nosotros denunciamos, ellos interponen, presentan a sus abogados, 2, 3, 4 abogados, y contra nosotros, que a veces tenemos 1 o 2 que nos ayudan, pero a veces no están disponibles también y no llega a buen puerto las denuncias, ¿no? Por eso pedimos que ya pare la represión, la persecución contra nuestros hermanos trabajadores. Ahora con esta pandemia que ha producido muchas pérdidas de trabajo, va a haber más necesidad y por lo tanto va a haber más trabajadores ambulantes, y por eso necesitamos ahorita, más pronto posible, cuanto antes, una ley que nos ampare en nuestro trabajo, para poder trabajar de una manera tranquila, ya no vivir a salto de mata, pensando que nos van a quitar hoy día y mañana no tenemos que comer. Entonces produce una suerte de Es terrible lo que nos cuenta el compañero Armando. Creo que todos los peruanos hemos sido testigos en muchas oportunidades cómo los trabajadores ambulantes son reprimidos, aparte de reprimidos, son perseguidos por estos serenazgos o por la misma Policía Nacional. El gobierno se ha puesto a pensar en las grandes empresas, lo que nosotros no estamos en contra, pero también le decimos al gobierno, señor Vizcarra, qué oportunidad o qué solución para llegar a un consenso con todos estos peruanos que trabajan ambulatoriamente, qué solución se le va a dar a ellos. Ellos también quieren trabajar, ellos también tienen el derecho al trabajo. ¿Y por qué usted no pone también una mano dura en ese sentido a todas las autoridades? Porque ellos, como lo ha contado el compañero Armando, son víctimas del robo. Porque después de que lo decomisan, viene el robo. Obviamente, si tengo un capital de 300 soles, como contaba el compañero Armando, y la multa es de 960, es lógico que el trabajador ambulante prefiera perder esos 300 soles que pagar una multa de 960. Y ahí es cuando se efectúa el robo. Es lógico también ver el poder
legal que tienen las municipalidades para que ellos siempre sean los ganadores. Pero usted como presidente tiene que voltear a ver a su pueblo. Señor Martín Vizcarra, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando con el tema de la salud, como comentó la compañera Marlene. Está pasando con el tema de las empresas privadas, ahora con sus nuevos protocolos. ¿Y dónde está el protocolo para los trabajadores que son ambulantes, para la informalidad? También debería haber un protocolo para ellos, los trabajadores ambulantes. Compañero Armando, nuestra solidaridad con todos ustedes, nosotros entendemos lo que están viviendo, porque esta pandemia está haciendo ver aún más el rostro de todo este sistema de gobierno que hemos venido atravesando por años, en el sistema de salud, en el sistema de nuestra economía. Pero para finalizar, compañero Armando, ¿usted qué es lo que nos quiere agregar? Sus últimas palabras, lo escuchamos. Sí, para finalizar yo quisiera agregar que hacer un pedido más que todo al Estado peruano, que ya cese la persecución contra nosotros, que no criminalicen nuestro trabajo, que no nos persigan como delincuentes, porque delincuentes no somos, nosotros somos trabajadores. Y a veces uno siente indignación cuando lo tratan como delincuente, porque nos persiguen, nos llevan a veces los militares, los mismos policías ahora, antes eran los fiscalizadores, ahora se han unido todos, nos llevan hasta 4, 5, 6 cuadras detrás de nosotros, van para botarnos y tratar de sacarnos de la zona del comercio y llevarnos a una zona donde en verdad a veces no pasa gente, no pasa público y no podemos expender nuestros productos. Yo, como representante de los trabajadores ambulantes, pido que ya no haya más Surrestis, más Forsyth, que en verdad el Estado se preocupe por dar una solución, porque somos más del 70% de informales en el país. Somos una fuerza que mueve la economía de forma invisible, pero no somos reconocidos como tal. Nosotros ejercemos un trabajo que nos sirve para mantener a nuestras familias, darle educación a nuestros hijos, vestimenta, salud, algo que el Estado nos desampara. Entonces nosotros mismos no pedimos que el Estado nos dé todo servido, solamente que nos garantice el libre de trabajo, que nos garantice una tranquilidad para poder ejercer nuestras ventas, porque no hay otra forma. Ahora con la pandemia se va a multiplicar, según dicen las estadísticas, hay 3 millones más de desempleados. Entonces, por tanto, va a haber más ambulantes. ¿Y qué va a dar el Estado? Tiene que dar solución, no va a dar más represión. Nosotros vamos a ejercer el trabajo, vamos a seguir ejerciendo nuestro trabajo porque no tenemos otra salida. Los pagos que reciben, que nos dan a veces las empresas, son irrisorias. Te pagan 800, 900 soles y no alcanza para la canasta familiar, los que tienen 2, 3, 4 hijos, ¿no? Y no tenemos casa propia, por ejemplo. Hay muchas madres solteras que no pueden ejercer 8 horas o 10 horas seguidas el trabajo ambulatorio. Trabajan por horas. Es una forma de sobrevivir en un país de pocas oportunidades. Y quiero que las autoridades pongan las barbas en remojo y en verdad vean una solución y no represión contra nosotros. Somos trabajadores, no delincuentes, y también nosotros vamos a hacer fuerza de aquí en adelante porque queremos expandir esta lucha a nivel nacional y también pedir una nueva constitución que en verdad ampare nuestro trabajo, porque lo que hacemos no es ilegal, está dentro de las formas de trabajo, porque la OIT también reconoció el trabajo ambulatorio como un trabajo itinerante, ¿no? Que puede moverte, movilizarte, buscando una forma de supervivencia. Entonces, si la OIT garantiza y también reconoce el trabajo ambulatorio como un derecho, esperemos que el Estado peruano también reconozca el trabajo ambulatorio como una forma de defenderse para poder afrontar diferentes problemas que se presentan en la vida diaria de cada familia. Por eso pedimos que esta vez
alguien, el Congreso o el mismo presidente de la República ponga las barbas en remojo, como repito, y vean la solución y no represión, porque nosotros somos gente honrada, gente trabajadora, que no le hacemos daño a nadie. Nuestro único delito que consideran que ellos es un delito, para ellos es un delito que nosotros trabajemos, nosotros no lo vemos de esa manera. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo es un ejemplo para la sociedad. Nosotros no somos malos ejemplos, nosotros trabajamos de una manera honrada y necesitamos en verdad una solución a nuestro problema. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, compañero Armando, por su intervención. Es terrible lo que vivimos el día a día, lo que nosotros pasamos, y en esta pandemia ha sido la época más difícil de nuestro país. Si teníamos un país sin oportunidades o con muy pocas oportunidades, hoy en esta pandemia se ha visto peor reflejada. Muchas personas le echan la culpa a los ambulantes, que ellos son los asintomáticos, estaba leyendo algunos comentarios, pero la gente no puede o no ve, o si ve lo que le conviene. Es que si nosotros como trabajadores trabajamos en empresas formales y somos despedidos, no respetan nuestros derechos laborales, no hay justicia para el trabajador formal, ¿qué nos queda si nos quedamos en plena pandemia sin trabajo? Si muchos de los trabajadores están en suspensión perfecta o han sido despedidos. Nosotros no somos delincuentes, no queremos salir a robar a las calles, salimos a trabajar y de alguna manera esto también es parte de la informalidad. Y la informalidad va a seguir creciendo mientras el gobierno no dé oportunidades o no reorganice a estos trabajadores. Esto es un tema de muchos años atrás que viene arrastrando, y si el gobierno no pone las cartas sobre la mesa, esto se va a ir a extremos que ni siquiera los va a poder controlar. Yo comentaba hace un momento, te comentaba Jorge, que la semana pasada se han abierto los centros comerciales y cómo el gobierno sí le ha dado un protocolo de seguridad a estos centros comerciales, a estas empresas grandes. Sabemos el poder de la Confiet, nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera en nuestro país, pero también le pedimos al gobierno que apoye a las minis, a las pequeñas empresas que hay en nuestro país, que dé protocolos para los trabajadores para poder salir adelante. En muchas de las empresas que van a empezar su actividad económica, o los trabajadores como Safa, Falabella, Ripley, Oesley, H&M, que ya se van a reincorporar esta semana al trabajo, tenemos una gran incertidumbre, porque no todos van a pasar la prueba del COVID. Sorpresa va a haber que las tiendas por departamento están partiendo, están poniendo nivel medio y nivel bajo. El trabajador que se encuentra en trastienda, en la plataforma, son trabajadores de nivel bajo. Los trabajadores que atienden al público son nivel medio. Nosotros nos hacemos la gran pregunta: ¿esto no se va a volver un foco infeccioso? Si hay una parte de trabajadores, ok, que dan la cara al cliente, ellos pasan la prueba, pero los compañeros que están en la parte de atrás, que tienen contacto con los mismos trabajadores, que tienen atención al cliente, va a llegar un momento que se va a volver estos focos infecciosos. Nosotros exigimos a las empresas y al gobierno que todos los trabajadores o todas estas empresas que van a abrir, todos los trabajadores que se reincorporen, tienen que pasar sí o sí las pruebas. No es posible que estas empresas partan a los trabajadores. La mitad de los trabajadores son sistema de riesgo bajo y la otra parte, sistema de trabajadores parte nivel medio. No podemos entender eso. Nuestra vida, nuestra salud es la que debe primar. Hemos visto con la compañera Marlene lo que nos contaba, es terrible. Y es ver
cómo el gobierno no da las garantías de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores que ellos le llamaban héroes, ¿no? En primera fila, los que están luchando. ¿Y qué se puede esperar para los trabajadores de las empresas privadas? Y aún peor para los trabajadores como el compañero Armando. ¿Qué opinas ante esto, Jorge? Bueno, ya estamos terminando el programa. Bueno, nuestro programa se llama Mundo Obrero. Es un mundo de formación. Este no es nuestro mundo. Este mundo es un mundo burgués, con sus leyes, con sus normas, con sus formas de producción. Nuestro mundo lo tenemos que forjar. Los trabajadores, ¿no? Todas las capas sociales oprimidas del Perú, de todos los países, ¿no? Tienen que formar, tienen que crear su mundo, a su imagen y semejanza, como lo hicieron ellos también. Para nosotros no es nada nuevo lo que estaba sucediendo, pero sí es importante, interesante, que esta coyuntura de crisis económica agudizada por la crisis de salud hace salir a flote las contradicciones del sistema, ¿no? La compañera Marlene nos contaba, por ejemplo, como tú dices, que no les dan implementos de seguridad. Ella hablaba de las mascarillas que las tenían que reutilizar hasta 15 días, algo básico para poder hacer un trabajo, ¿no es cierto? Hemos visto también hoy día cómo cuando en un inicio de la llegada del COVID acá en el Perú, cuando no había más de 400 infectados, ellos empezaron a reclamar, ¿no?, por estos implementos de seguridad. ¿Y qué recibieron? ¿No? Recibieron a los sectores, a la policía, ¿no? Las metieron varias horas a la carceleta, ¿no? Según nos cuenta ella. Y eso nosotros estamos aprendiendo. El pueblo tiene que ir aprendiendo. El pueblo aprende del día a día, el obrero aprende del día a día. ¿Y qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros, el sector proletario, campesino, los trabajadores? Estamos aprendiendo, por ejemplo, el rol del Estado. Estamos aprendiendo el rol de sus instituciones, la policía, el ejército, las leyes, las normas. ¿A quién sirven? No nos sirven a nosotros. ¿Qué ley ha favorecido a los trabajadores? ¿Qué ley? La que se nos permita a nosotros utilizar la CTS para subsistir, o sea, con nuestro propio dinero. ¿Qué ley qué norma nos ha favorecido? El que podamos sacar 2.000 soles de la AFP, nuestro propio dinero. ¿Nos ha favorecido el reactiva a los trabajadores? ¿Nos ha favorecido? No nos ha favorecido en absolutamente nada. Y eso es lo que el pueblo está aprendiendo. 1.2 millones de trabajadores han perdido su empleo, sumados a los los trabajadores que ya estaban en la calle antes, que eran más del 70%, el 73% de trabajadores informales, ¿no? ¿Cuál es la realidad en Perú? Esto solamente expresa que el sistema capitalista está en descomposición. Es claro, es absolutamente claro. Y el camino del pueblo no es rogarle a Vizcarra, no es hablar con los ministros. El camino del pueblo se forja. Nosotros tenemos que forjar nuestro propio camino. Y ya sabemos cómo se forja. La historia nos ha demostrado. Y entonces, eso es lo importante. Y las lecciones que tenemos que sacar nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Forjar nuestro mundo. Y para eso sirve este programa, para darle voz a los trabajadores, a los compañeros ambulantes, ¿no? Que son un sector importante del proletariado nacional. ¿Y para qué? Para que se vaya generando una conciencia. ¿Cuál es esa conciencia? Este sistema es putrefacto, está en descomposición y ya no responde a nuestros intereses, ¿cierto? Y entonces tiene que modificarse estructuralmente. ¿Cómo? Ya lo discutiremos en un momento en uno de nuestros programas que vamos a hacer más adelante, poco a poco, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa es la finalidad de este programa y agradecemos a los invitados, también Francis, por la colaboración. Y bueno, nuestra segunda edición, creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Lo estamos haciendo bien, una humilde opinión, y vamos a seguir adelante, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Creando conciencia, generando conciencia.
tirando la voz a los trabajadores, a las trabajadoras, no solamente del Perú, sino también, como lo hemos hecho la semana pasada, de otros países, porque las fronteras no son para los trabajadores. Nosotros no tenemos patria, el proletariado no tiene patria, ¿no? Nosotros, por eso hablamos de solidaridad de clase. Y las clases oprimidas no solamente están en el Perú, sino están en todo el mundo, ¿no? Este es Mundo Obrero, compañeros, esto es lo que pensamos, y hacia adelante, pues, forjar nuestro futuro. Muchas gracias. Francis. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial. Como lo dijo Jorge, somos la clase trabajadora, tenemos que seguir creando conciencia, conciencia de clase, conciencia de trabajadores y la unidad. Para nosotros no existe fronteras para la clase trabajadora, como lo dijo el compañero Jorge, reforzando lo que él decía. Hoy es el Día del Padre, una edición muy especial. Agradecemos a todos los compañeros padres que nos han acompañado y a las mujeres que también hacemos el rol de padres. También muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el siguiente domingo a la misma hora por la misma página. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, buenas noches.